Sin duda, uno de los mejores y más fascinantes escritores en nuestro idioma es Jorge Luis Borges. Por eso decidí dedicarle un video entero a su obra. Como escribió afortunadamente muchos libros y en diversos géneros, he hecho una pequeña selección de aquellos libros que yo considero fundamentales para entender el pensamiento y la actividad literaria de Borges. Pero se trata apenas de unos libros que nos van a ayudar a entrar en el universo enigmático borgiano. Por supuesto, hay muchos más libros y todos son muy recomendables. Para empezar, yo recomiendo Ficciones, que es una colección de cuentos que se publicó por primera vez en 1944. En realidad, Ficciones está dividido en dos partes. La primera se titula El jardín de senderos que se bifurcan y data de 1941. Y la segunda parte se titula Artificios y data, igual que el libro entero, de 1944. En todo caso, de lo que se trata aquí es de una recopilación de cuentos que Borges escribió antes de 1944 y que fueron recopilados en esta colección que hoy podemos leer en un solo tomo. Recomiendo Ficciones para empezar porque en los cuentos reunidos en esa colección vamos a encontrar tanto el estilo como las obsesiones temáticas que Borges va a ir desarrollando más adelante a lo largo del resto de su obra. Me refiero a la exploración de temas como la idea del infinito, la metaficción y los mundos paralelos. Voy a destacar apenas algunos cuentos de esta colección para que ustedes se puedan hacer una idea de lo que van a encontrar en ella. Por ejemplo, en el cuento Tlön Uqbar Orbis Tertius nos encontramos con que un grupo de eruditos ha inventado un mundo ficticio que sigue una lógica diferente a la de nuestro mundo. Y poco a poco este mundo ficticio va a ir reemplazando al mundo real que conocemos. En el cuento Pierre Menard, autor del Quijote, nos encontramos con un escritor francés muy posterior a Cervantes que se impone una misión literaria que es la siguiente: reescribir Don Quijote de la Mancha. Pero no hacer una versión nueva, ni cambiar el punto de vista, ni utilizar un lenguaje diferente, ni inventarse nuevas aventuras para el Caballero de la Triste Figura y Sancho Panza, sino reescribir palabra por palabra la obra de Cervantes. Lo que sucede es que al hacerlo en otro contexto, en un contexto francés, en un contexto que viene siglos después del contexto en el que vivió y escribió Cervantes, que es de principios del siglo XVII, el significado de Don Quijote, de la novela que reescribe Pierre Menard, cambia completamente el significado de la novela de Cervantes. En el cuento La Lotería de Babilonia tenemos una ciudad, Babilonia, donde el azar y el destino están completamente regidos por una lotería universal. Y en el cuento La Biblioteca de Babel tenemos un relato que imagina un universo infinito lleno de libros con todas las combinaciones posibles de letras. Ficciones es un libro imprescindible en la obra de Borges porque se trata de una de sus obras de ficción más tempranas. Nos presenta al Borges quizás más innovador y más audaz, pero ya con un estilo depurado donde se nos muestra la afición de Borges por ver la literatura como un juego del escritor y un juego al que él invita a participar al lector, y también porque empezamos a leer y a enterarnos de las preguntas que Borges se hacía sobre el tiempo, sobre la realidad y sobre el destino, temas que va a desarrollar mucho más adelante en su obra de ficción. Los cuentos que componen esta colección rompen con la narrativa tradicional, algo que no le interesaba a Borges, y nos hacen entrar de lleno en un mundo donde todo es posible. El Aleph es otra colección de cuentos, en este caso publicada por primera vez en 1949. Aquí Borges lleva más allá, lleva más lejos aún
sus exploraciones filosóficas y literarias. Porque si Ficciones ya exploraba la idea de mundos alternativos en sus cuentos y ya exploraba de alguna manera unos laberintos textuales, en el Aleph encontramos una mayor madurez en el estilo de Borges y una profundidad aún mayor. Ahora, igual que hice con Ficciones, voy a destacar algunos de los cuentos que componen esta colección. Por ejemplo, el que le da título a la misma, el Aleph, que es un relato en el cual Borges se inserta como personaje protagonista y lo que le sucede allí es que descubre que existe un punto en el espacio donde se puede ver simultáneamente todas las cosas del universo desde todos los ángulos posibles y al mismo tiempo. Un cuento fascinante y de una gran profundidad. Otro cuento que yo destaco de esta colección, y podría destacar prácticamente cualquiera de ellos, es La Casa de Asterión, que nos presenta una versión del mito clásico del Minotauro, esta criatura que vive encerrada en un laberinto, pero le da una vuelta de tuerca, porque aquí en La Casa de Asterión Borges nos narra este mito, pero desde el punto de vista o desde la perspectiva del propio Minotauro, del propio monstruo. Otros cuentos fascinantes de El Aleph pueden ser, por ejemplo, Los Teólogos, en el que dos pensadores que llevan toda la vida enemistados, entre los cuales hay una gran rivalidad, descubren que son en realidad la misma persona, o Emma Suns, que es un relato de venganza escrito con una precisión impresionante. Una vez leídos los cuentos de Ficciones, yo recomiendo abordar la lectura de El Aleph porque en los cuentos que componen esta segunda colección vamos a encontrar un estilo aún más depurado todavía y además vamos a poder leer algunos de los cuentos más memorables de toda la obra de Borges. Así que El Aleph es un libro clave para entender la literatura de Borges, por ejemplo, su concepto de lo infinito, en el cuento que le da título a la colección, por ejemplo, y también el interés que tenía Borges como escritor por los límites del conocimiento humano. Así que si Ficciones nos muestra cómo él empieza a construir un universo literario propio, el Aleph finalmente nos lleva de cabeza a la inmensidad de este universo infinito. Borges no escribió ninguna novela, su obra de ficción se reduce a cuentos, a relatos breves, pero también fue ensayista y poeta. Así que también es importante leer estos otros géneros. En el caso de los ensayos, yo recomiendo empezar con Otras Inquisiciones del año 1952. Porque si queremos entender verdaderamente a Borges, es bueno que no solo leamos su ficción, sino también su obra ensayística con mucho detalle. Otras Inquisiciones es una recopilación de ensayos breves. Borges siempre cultivó la escritura breve. En estos ensayos Borges analiza temas literarios, filosóficos y también teológicos, es decir, que tienen que ver con Dios, pero siempre con su estilo característico que aún al mismo tiempo el ingenio con la profundidad. Algunos de los textos que vamos a encontrar en Otras Inquisiciones son El escritor argentino y la tradición, que es un ensayo donde Borges argumenta que la literatura argentina no debe en ningún caso encerrarse o limitarse a lo meramente folclórico, sino abrirse a la tradición universal. Es muy importante y muy interesante ver el punto de vista de Borges sobre esto, porque él contribuye a ese proyecto de universalizar la literatura argentina, por ejemplo, con sus cuentos en Ficciones y en el Aleph. Y aquí vemos pues ese lado teórico de su proyecto. Otro texto, otro ensayo importante en esta colección es Kafka y sus precursores. Aquí Borges hace un análisis literario sumamente interesante donde nos propone la idea de que un escritor de alguna manera
puede crear o debe crear o crea a sus precursores, porque al leer a un escritor concreto como Kafka en este caso, o como el propio Borges, puede llevarnos a cambiar la manera en la que leemos, en la que interpretamos a escritores que vinieron antes, que fueron precursores de ellos, de Kafka en este caso. Otros ensayos que destaco de esta colección son La esfera de Pascal, donde Borges hace una reflexión sobre la infinitud del universo y cómo se representa en la literatura, un tema que, como hemos visto, él explora en su propia ficción, o Sobre los clásicos, que es un ensayo donde explora lo que hace que un libro se convierta en un clásico, un tema que es fascinante y que muchos grandes escritores han querido explorar también en ensayos. Así que Otras Inquisiciones es un libro clave para entender el pensamiento literario, específicamente literario, de Borges. Aquí además vemos cuán grande, inmenso, inabarcable era el amor que sentía Borges por la literatura universal, en la cual él quería insertar la literatura argentina. Vemos también su fascinación por los conceptos laberínticos y su idea de que la historia de la literatura es en realidad un diálogo, y es un diálogo interminable. Otro libro de ensayos fundamental para entender a Borges es Historia de la Eternidad, que se publicó por primera vez en 1936, es decir, es muy anterior al libro que acabo de reseñar, y por lo tanto se trata de una de las primeras exploraciones filosóficas de Borges sobre sus grandes temas: la eternidad, el tiempo y la literatura, y la relación de estos tres temas entre sí. Es un libro menos conocido que Otras Inquisiciones, pero contiene ideas fundamentales que aparecen y van a aparecer en la narrativa posterior. Recuerden que Historia de la Eternidad es del 36, es decir, que es anterior a Ficciones y a el Aleph, por ejemplo, y por supuesto al resto de los cuentos de Borges. Hay muchos ensayos aquí que se pueden destacar. Por ejemplo, Las Kenningar, que es un estudio sobre las metáforas en la poesía nórdica. A Borges le interesaba mucho la poesía nórdica, le interesaba mucho la literatura nórdica y le interesaba mucho la literatura anglosajona. Anglosajona entendida en el sentido más puro. Yo sé que muchas personas hoy en día utilizan anglosajón como sinónimo de expresión en lengua inglesa, ¿no? Y para muchas personas hoy en día, coloquialmente, Estados Unidos es un país anglosajón, o la literatura australiana es literatura anglosajona. Este no es un uso exacto del término. En realidad, filológicamente, cuando hablamos de literatura del mundo anglosajón, cuando hablamos de lo anglosajón, estamos hablando de la literatura medieval inglesa específicamente, que está escrita en un lenguaje, en una lengua que no es el inglés que conocemos hoy en día, es muy anterior, que no tiene toda esta influencia francesa que vemos hoy en el inglés, donde prácticamente yo creo que la mitad de las palabras en inglés vienen directamente del francés. Esto sucede en un momento dado, en el siglo XI, con la invasión normanda de Inglaterra, pero bueno, no vamos a entrar ahora en esto. Lean a Borges. A Borges le interesaba mucho este tipo de literatura medieval, tanto la anglosajona, bien entendida, como la nórdica. Así que en los Kenningar hay un estudio donde podemos apreciar el amor y el conocimiento que tenía Borges sobre este tipo de literatura. Otro ensayo que podemos destacar es El tiempo circular, donde explora la idea de que el tiempo no es lineal, sino que se repite eternamente, una idea que han explorado muchos filósofos y que a Borges yo creo que le obsesionaba, y por eso la explora después tanto en su ficción. Así que yo diría que Historia de la Eternidad es un libro esencial para comprender la evolución del pensamiento de Borges, sobre todo si lo comparamos con ensayos posteriores y con su ficción, porque aquí ya aparecen conceptos que él va a explorar mucho, por ejemplo, la literatura como reescritura constante, o la idea de que el lenguaje es un sistema imperfecto. Volviendo a su ficción, es bastante común la idea de que los cuentos que escribió Borges ya con una edad avanzada, cuando ya
su problema de visión se había agudizado, no son tan buenos como los primeros cuentos, como los cuentos de ficciones o el Aleph. Esta es una idea bastante extendida entre algunos críticos y también entre algunos lectores. Tal vez sea una idea que ustedes ya hayan escuchado por ahí. No creo que me la hayan escuchado nunca a mí porque yo no estoy necesariamente de acuerdo. O desde luego es una idea que hay que matizar muy bien, pero es una idea bastante extendida. Bueno, yo creo que es importante leer libros que Borges escribió en esta fase de su vida ya más avanzada. Por ejemplo, el libro de Arena de 1975, que a mí me parece que contiene algunos cuentos excepcionales. Fue una de sus últimas colecciones. Aquí Borges ya se nos presenta como un escritor más melancólico y lógicamente más maduro que en sus primeras colecciones. Sigue explorando los temas que le obsesionan, sus temas recurrentes que ya mencioné antes, pero lo hace con un tono ahora más sobrio. Podría destacar muchos cuentos de esta colección, pero solo voy a hablar de dos. Uno que se titula El Otro, en el que Borges se encuentra consigo mismo, es decir, aparecen dos Borges, pero los dos son Borges, y todo esto sucede en Ginebra, en Suiza, una ciudad que Borges conocía muy bien porque había vivido allí durante bastante tiempo. Y el otro cuento que quiero destacar hoy es el que le da título a la colección, es decir, el libro de Arena, en el que se nos presenta el libro que da título al cuento y a toda la colección, que es un libro que no es que esté hecho de arena literalmente, pero tiene una gran particularidad, que es que es imposible abrirlo dos veces por la misma página. Cada vez que se abre el libro, nos topamos con una página diferente, aunque intentemos abrirlo exactamente por el mismo lugar. El texto que nos aparece es diferente, así que se trata de un libro que tiene páginas infinitas. En esta colección tardía, Borges reflexiona acerca de temas muy maduros como la vejez, la fugacidad del tiempo y la memoria. Así que nos encontramos con un Borges que a mí me parece por lo menos tan interesante como el Borges más joven de sus otras colecciones, con un Borges que es aquí más introspectivo, pero que, por lo menos para mí, y no seré el único en pensarlo, tiene la misma genialidad de siempre. Para mí estos son los 5 libros fundamentales para entender a Borges y para comenzar a leer su obra, para iniciarnos en el universo borgiano. Falta la poesía, claro, aquí he recomendado colecciones de cuentos, es decir, su obra narrativa, y he recomendado también su obra ensayística. Pero ha faltado la poesía. Si a ustedes les interesa la poesía, si quieren conocer, empezar a conocer al Borges poeta, como recomendación extra les indicaría Fervor de Buenos Aires, que es su primera colección de poesía y que data de 1923. Pero ¿por qué he elegido estos libros? Bueno, porque nos ayudan a comprender las principales obsesiones de Borges, la relación entre la realidad y la ficción, la idea de lo infinito y de el tiempo circular, la literatura como un juego de espejos y de laberintos. Recuerden el mito del Minotauro, por ejemplo, la idea del destino, la identidad y el doble que vemos tanto en sus cuentos tempranos como en los tardíos. Y por último, la filosofía y la teología como parte fundamental también en la literatura. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, felices lecturas.